Hola, muy buenos días, compañeras y compañeros de este diplomado en control constitucional y convencional. Eh, pues miren, hoy vamos a hablar de cómo se han aplicado estos mecanismos de control en temas específicos de los pueblos y de las comunidades indígenas eh, en la jurisdicción mexicana y en la jurisdicción interamericana, ¿no? Eh, Para empezar a adentrarnos un poquito en esta temática, me voy a permitir presentar una diapositiva que creo ya pueden ver en su pantalla, donde más o menos hemos trabajado, pues digámoslo así, la conformación de un bloque de sistemas normativos aplicables a los pueblos y a las comunidades indígenas. Este bloque de sistemas normativos implica 4 niveles de normatividad aplicable a las poblaciones indígenas. Voy a empezar de lo más general, del Sistema Universal de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas, que pues tiene como instrumentos normativos más relevantes y de los cuales los tribunales nacionales y los tribunales internacionales pues hacen uso para resolver controversias, ¿no? Y entonces, en este sistema universal, por ejemplo, destaca la existencia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este es uno de los convenios más recurrentes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver los asuntos en materia indígena, ¿no? Por otro lado, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las resoluciones que emite el Alto Comisionado de Derechos Humanos, ¿no? Aquí básicamente estamos hablando que son instrumentos que ocupan los diferentes sistemas internacionales. Estoy hablando de, por ejemplo, el sistema africano, el sistema europeo, el sistema interamericano, ¿no? En la resolución de los asuntos y que pueden bajarse, ¿no? A otros niveles como es el nacional mexicano. Una segunda, un segundo nivel podría ser el sistema interamericano, ¿no? Aquí básicamente estamos hablando de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que es justamente el instrumento que obliga a los estados-nación a someterse a una jurisdicción adicional a las que contempla nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Donde justamente, como ya lo habrán visto en los módulos anteriores, pues es justamente un tribunal o una corte donde surge justamente esta idea del control constitucional y el control convencional de los derechos humanos, ¿no? Y justamente nace en esta institución a partir de un juez mexicano, como lo es el doctor Sergio García Ramírez. También en el sistema interamericano, por ejemplo, tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Que podríamos decir que estos dos primeros niveles, el sistema universal y el sistema interamericano, han estado presentes en nuestra Constitución, ¿no? Eh, en algún momento la Constitución ha mantenido el contemplamiento de estos grandes sistemas como tratados internacionales, ¿no? Y sobre estos sistemas interamericanos y el sistema universal, pues sí, ha existido a lo largo de la historia de nuestro país, pues una tensión respecto de si están a nivel constitucional o están por encima de la Constitución, ¿no? Eh,
Finalmente, en la actualidad tenemos pues más clara la idea de que estos sistemas interamericanos, al estar fundados de origen en la Constitución política, pues tienen un rango, digámoslo así, constitucional, ¿no? Al mismo nivel que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora, el tercer nivel es el que denominamos sistema nacional y que está encabezado por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? En esta Constitución política, pues podemos nosotros, digámoslo así, rastrear a lo largo de los artículos que integran la Constitución, pues el articulado que habla sobre los pueblos y comunidades indígenas. Y el primer artículo que nos encontramos naturalizado como parte de estos derechos, pues es el artículo segundo constitucional, ¿no? Que tiene tres grandes apartados. El primer apartado que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas, el reconocimiento de los derechos políticos, tanto individuales como colectivos de estos grupos poblacionales, y el segundo apartado que tiene que ver con el resto de derechos políticos, el resto de derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho eh, al medio ambiente, a los recursos naturales, y que bueno, tienen una naturaleza distinta a la materia electoral, pero forman parte de su vida cotidiana, ¿no? El tercer apartado, y este es un apartado que se incorpora en el año 2019, que tiene que ver con el reconocimiento y la garantía de los derechos del pueblo y de las comunidades afromexicanas, ¿no? Fíjense, y en este mismo artículo segundo constitucional, en el último párrafo de este artículo, también se reconoce la existencia o la posibilidad de aplicar este artículo segundo constitucional a otros grupos equiparables que tengan características similares a las de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, fíjense, ahí el legislador, ocupando una figura que podría ampliar estos derechos a otros grupos poblacionales, deja abierta una puerta interesante. Ahora, junto con esta constitución, a nivel nacional, pues también tenemos leyes generales que se aplican a estos pueblos y comunidades indígenas en todo el territorio nacional, ¿no? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y a las leyes generales en materia electoral. A qué leyes nos estamos refiriendo? Pues a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ¿no? Esta ley en particular, para el tema que vamos a ver el día de hoy, pues resulta muy importante, porque justamente es en esta Ley General del Sistema de Medios de Impugnación donde vamos a encontrar los medios procesales que van a permitir realizar un control constitucional y convencional de los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas. Ajá. Ahora, también a nivel nacional, aquí, aparte de la Constitución y de las leyes generales, vamos a ver que también resulta aplicable el tema de la jurisprudencia. Y fíjense que en materia electoral y en particular de la materia electoral relacionada con pueblos y comunidades indígenas, la jurisprudencia es una de los elementos jurídicos o de las fuentes del derecho, ¿no? Que más han aportado al control constitucional y convencional de pueblos y comunidades indígenas. Vamos a ver que desde 1996 el Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial de la Federación y, y nace como un tribunal, eh, digámoslo así, con facultades constitucionales, ¿no? Para
poder regular este control, esta, protección de la Constitución en la materia electoral, ¿no? No solo, a diferencia de los otros diseños de tribunales electorales que habíamos tenido anteriormente a nivel federal, que solo estaban, que tenían competencias para emitir opiniones sobre las cuestiones electorales y que remitían al Congreso de al Congreso de la Unión para que finalmente fuera el Poder Legislativo, ¿no? Quien tomara las decisiones en materia electoral, ¿no? Pero bueno, ya en 1996 se terminan estos tribunales pues administrativos o tribunales que estaban fuera del Poder Judicial y que tenían limitadas sus atribuciones para resolver asuntos de forma definitiva en materia electoral. Entonces, ahorita que pasemos a ver los casos y a ver las dinámicas que ha tenido el Tribunal Electoral con relación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a ver un poquito más claro estas facultades que tenemos en nuestro país para resolver estos asuntos. Ahora, fíjense, también después de estos tres niveles, tenemos estos sistemas locales, ¿no? Aquí ya, fíjense, estamos hablando de una pluralidad de sistemas jurídicos que se aplican en las entidades federativas para estos pueblos y comunidades indígenas. Y fíjense, estaríamos hablando que en términos generales, en nuestro país, pues tendríamos 32 sistemas locales, digamos así, como parte del derecho escrito aplicables a pueblos y comunidades indígenas. Y este derecho escrito, pues tenemos que diferenciarlo de lo que van a ser los sistemas normativos internos que conviven en este sistema local, ¿no? Entonces, como parte del derecho escrito, pues tenemos a las constituciones locales, ¿no? Que también, digámoslo así, son instrumentos que plasman principios o reglas generales que afectan a los pueblos y a las comunidades indígenas. Ajá. Y de forma, digámoslo así, en una jerarquía normativa, también a nivel local, tendríamos que hablar de las leyes locales, y aquí fíjense también de los sistemas normativos internos. Ajá. Y fíjense, ¿por qué los ponemos a los sistemas normativos internos equiparables a las leyes locales, ¿no? Fíjense, aquí es muy importante mencionarles que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el asunto Subrec 36 diagonal 2011. Ajá. Eh, Fíjense, en esta sentencia fue una de las sentencias en las que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por primera vez se enfrentó al tema, ¿no? De decidir si aceptaba o no conocer de un asunto por no tratarse de una inconstitucionalidad de una ley electoral, ¿no? Fíjense, el recurso de reconsideración, en términos generales, procede, ¿no? Cuando se plantea que una sala regional dejó de aplicar una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución, ¿no? Y aquí en este asunto, en este Subrec 36-2011, en realidad lo que habían venido a plantear los actores era que la sala regional había dejado de inaplicar los sistemas normativos internos. Ajá. En particular, decían que que no se había respetado el criterio de elegir a sus autoridades o a sus representantes ante los municipios a través de las asambleas comunitarias, ¿no? Habían dicho que como había existido un conflicto en la comunidad de San Juan La Lana, en el estado de Oaxaca, pues el Congreso del Estado había designado de forma
pues, digámoslo así, sin tomar en cuenta los sistemas normativos internos, a los representantes que iban a integrarse en el ámbito municipal, ¿no? Entonces, llegan a la sala superior y le dicen, la sala regional resolvió sin hacer caso o sin tomar en cuenta los sistemas normativos internos. Entonces, el tribunal, la sala superior, se enfrenta a este obstáculo de que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación no prevé esta posibilidad para la procedencia del recurso de reconsideración. Y entonces, fíjense, lo que determina la sala superior es que, tomando en cuenta, en consideración el derecho humano de la tutela judicial efectiva, resultan equiparables las normas de usos y costumbres, es decir, los sistemas normativos internos, a las leyes sobre la materia electoral. Ajá. Entonces, fíjense, después hace una segunda conclusión la sala superior. Dice, al ser equiparables los sistemas normativos internos y a las leyes electorales, estos son susceptibles de control constitucional a través del recurso de reconsideración, ¿no? Entonces, fíjense, en cuanto a la normatividad, equiparamos a los sistemas normativos internos con las leyes electorales. Y al darle esta naturaleza a los sistemas normativos internos, dice el tribunal, son susceptibles de estar eh, bajo el control constitucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del recurso de reconsideración, ¿no? Entonces ahí vean la importancia de este subrec 36 diagonal 2011, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde justamente incorporamos a los sistemas normativos internos en el bloque de sistemas normativos aplicables a los pueblos y a las comunidades indígenas. ¿Cuál es el problema de incorporar estos sistemas normativos internos que tienen una naturaleza no escrita, ¿no? Digámoslo así, forman parte de las tradiciones del devenir histórico que han tenido los pueblos y las comunidades indígenas, pero que no las encontramos en un documento, ¿no? Pues para su estudio, para su conocimiento, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, algunos institutos electorales, como el de Oaxaca, el de Hidalgo, el de algunas otras entidades federativas, por ejemplo, han estado trabajando lo que se llama catálogo de sistemas normativos internos, ¿no? Donde justamente les piden a las comunidades indígenas que se rigen por sistemas normativos internos que presenten al momento de solicitar llevar a cabo elecciones a través de sus sistemas normativos internos, que presenten un formato donde describen sus sistemas normativos internos, ¿no? Y entonces aquí tienen que, pues, aportar los elementos que nos permiten identificar qué personas pueden votar, quiénes pueden ser postulados a cargos de elección popular o de elección de autoridades tradicionales al interior de cada una de las comunidades, cuáles son, por ejemplo, los mecanismos para elegir a las autoridades tradicionales, porque recuerden que los pueblos y las comunidades indígenas no eligen o no ejercen el voto a través de los mecanismos que se ejercen en el resto del país. Es decir, no hay un registro o una tramitación de un documento que les permita llegar el día de la jornada electoral o el día de la asamblea comunitaria a identificarse como parte de la comunidad y les permitan ejercer el voto, ¿no? Ahí en las comunidades indígenas tienen otros mecanismos de participación. También, por ejemplo, no emiten el voto como lo hace el resto de la población a través de la instalación de mesas de casilla,
¿no? Ni a través de urnas, ni a través de papeletas, de marcadores que diseñan las autoridades electorales, sino que ocupan otros mecanismos distintos al del voto secreto y universal que tenemos plasmado en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, justamente estas formas de votación es lo que se plasma en los formatos de descripción de sistemas normativos internos, ¿no? También, por ejemplo, nos describen los cargos que se eligen a través de los sistemas normativos internos, tanto para el interior de las comunidades indígenas como para los cargos de elección popular, ¿no? Principalmente enfocados en el ámbito municipal. Entonces, fíjense, también, por ejemplo, se definen en estos catálogos, por ejemplo, las reglas para el desarrollo de los procesos electorales al interior de las comunidades indígenas. Es decir, quiénes van a ser las autoridades que emitan la convocatoria, cuáles van a ser los mecanismos de difusión para dar a conocer la próxima asamblea comunitaria en la comunidad, quiénes van a poder integrar las mesas de dirección de la asamblea para que lleven el registro y todo el seguimiento de los cargos que se van eligiendo. Y finalmente, pues quiénes van a ser las, cuáles van a ser las fechas en las que se van a llevar a cabo las elecciones, ¿no? Entonces, fíjense, estos documentos son muy valiosos porque permiten identificar algunas cuestiones que pudieran estar violentando derechos político-electorales de los integrantes de comunidades indígenas. Ajá. Entonces, hasta ahí tenemos pues un poco en nuestro país, pues claridad de lo que implican los sistemas normativos internos. Ajá. Ahora, ¿qué pasa en las entidades federativas o en las comunidades donde no existen estos catálogos de sistemas normativos internos? Pues la verdad es que existe una dificultad, pues digámoslo así, jurídica para saber qué reglas tenemos que someter al control constitucional o al control convencional, ¿no? Entonces, fíjense, a lo cual se han tenido que enfrentar los tribunales electorales, pues es justamente a contar con mecanismos para conocer estos sistemas normativos internos. Y uno de los mecanismos para conocerlos han sido justamente los dictámenes antropológicos o los peritajes antropológicos o los estudios que presentan los amigos de la corte. Ajá. Estos diferentes, estas diferentes herramientas que nos permiten conocer a través de la experiencia profesional de peritos en estas comunidades indígenas, nos permiten identificar dos grandes cosas. Una, la existencia histórica de sistemas normativos internos en una determinada comunidad. Ajá. Y también, pues, nos permiten conocer si esos sistemas normativos o esas reglas que han emitido las propias comunidades indígenas se aplican a los cargos tradicionales o a los cargos de representación popular, ¿no? Que permitan decir que estas reglas son aplicables al caso que se está impugnando, ¿no? Pero fíjense, estos dictámenes o estos peritajes antropológicos, pues muchas veces se enfrentan a la existencia, ¿no? de especialistas que conozcan el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, pero en específico el caso de las comunidades que se están impugnando, ¿no? Es decir, podemos tener especialistas que conozcan por ejemplo, las tradiciones, los usos, las costumbres del pueblo, por ejemplo, asentado en la Mixtec, ¿no?
Pero si hablamos de un pueblo en específico que está asentado en una comunidad, por ejemplo, del municipio de Huajuapan de León, ¿no? Pues puede ser que no haya especialistas que hayan abordado el estudio de esa comunidad, ¿no? Entonces, esta situación, pues vuelve un poquito más complejo el tema de contar con elementos que permitan identificar los sistemas normativos internos, ¿no? Eh, Edney, adelante. Sí, doctor. Referente de esos peritos, ¿existe un registro como tales o cómo se avala que realmente es conocedor del tema? Gracias, Edney. Te agradezco tu participación y permítanme comentarles, no lo dije al inicio, en cualquier momento de la exposición o de la plática que estamos teniendo, ustedes pueden intervenir, ya sea a través de preguntas o de participaciones. Eh, entonces, siéntanse en la libertad de realizar estos planteamientos, ¿no? Entonces, Edney, muy bien, te agradezco tu pregunta. Eh, Mira, pues como tal, no tenemos un catálogo de peritos, ¿no? Lo que sí en algún momento se hizo, pues fue un registro, ¿no? Más o menos para identificar por entidad federativa y por pueblos y comunidades indígenas, pues alguna identificación de especialistas en la materia. Pero, mira, generalmente lo que se hace es solicitar a las universidades que estén cercanas a la comunidad, pues el apoyo, ¿no? Para que puedan designar a un especialista en la materia y en la comunidad, ¿no? Entonces, generalmente, a través de las universidades nos apoyamos para contar con estos especialistas. Ahora, si el tema en cuestión que se va a resolver tiene que ver con alguna cuestión lingüística, ¿no? Alguna cuestión que tenga que ver con la precisión de una cuestión, digámoslo así, conceptual, ¿no? Por ejemplo, también nos apoyamos en otras instituciones como es el INALI, ¿no? El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que justamente nos ayuda a entender algunos conceptos, algunas cuestiones conceptuales de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y viceversa, también nos ayudan a plantear resoluciones del Tribunal Electoral a las lenguas indígenas, ¿no? También cuando es en sentido contrario, también solicitamos el apoyo para que nos puedan ayudar a traducir las partes resolutivas de una sentencia en lenguas indígenas. Entonces, sí, Sara, adelante. Tu micrófono creo que no está prendido. Perdón, disculpe, justamente eso último que estaba comentando, que le comentan al INALI o en su caso a las universidades para que los ayuden a buscar traductores en puntos resolutivos de sentencias. ¿Cómo lo hacen con el INALI? Lo comento porque aquí en el tribunal, bueno, yo soy de Querétaro, en Ok. alguna ocasión quisimos traducir una sentencia, bueno, un extracto de la sentencia, obviamente, de forma simple, a ñañú, que es, es, de las, es uno de los idiomas, bueno, de las lenguas que se hablan en Querétaro. Y no, bueno, con el INALI no tuvimos realmente una respuesta, nada más nos mandaron una lista como de personas posibles, pero pues cuando quisimos contactar no se pudo. Y de hecho cuando buscamos con la UAC tampoco nos dieron mucha ayuda. Entonces, ¿cómo lo podremos lograr? Porque eso es un problema que se ha tenido al menos para la traducción de sentencias en el Estado. Pues mira, el Tribunal Electoral lo hizo a través de un convenio de colaboración. Yo creo que si tú lo buscas en Google, debe de aparecerte, ¿no? El convenio entre Tribunal Electoral y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y seguramente estará en una versión pública, ¿no? Y donde justamente ahí está plasmado pues las obligaciones, ¿no? Digamos, de ambas instituciones para poder implementar estas traducciones, ¿no? Aquí pues nada más habría que ver la temporalidad del convenio, ¿no? Para que
puedan tener las colaboraciones. Pero fíjate, tocas un tema muy, muy interesante, ¿no? El hecho de cómo los tribunales pues se enfrentan a estos obstáculos, ¿no? Que muchas veces limitan la impartición de justicia en pueblos y comunidades indígenas. Porque, pues mira, por ejemplo, les estaba platicando de los peritajes antropológicos o de los dictámenes antropológicos que se ocupan en las sentencias, y pues son temas que pues tienen un costo, ¿no? Para la impartición de justicia. Entonces, pues muchas veces los tribunales también se enfrentan a este problema del ejercicio de recursos para poder implementar estas medidas, ¿no? Entonces, a pesar de que puede ser algo que está en la Constitución, algo que los pueblos indígenas tienen derecho a que se les comuniquen las sentencias que van a afectar sus derechos político-electorales en las lenguas que les permita tener pues un entendimiento más preciso, ¿no? De lo que se está resolviendo, pues se enfrentan a temas pues más materiales, ¿no? Que tienen que ver con la existencia de recursos públicos para poder implementar estas medidas. Pero bueno, yo creo que el tema en esta materia de peritajes antropológicos lo puedes resolver un poco con estos convenios de colaboración con instituciones pues que también usan recursos, recursos públicos, ¿no? Y que pudieran aportarte este apoyo. Pero bueno, vamos a ver más adelante, pues otros mecanismos justamente para difundir y tratar de cubrir estas medidas, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la escasez de recursos. Pero bueno, entonces, hasta aquí, pues vamos viendo cómo identificar estos sistemas normativos internos para después pasar al tema de cómo los protegemos constitucional y convencionalmente. Fíjense, en materia electoral, los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas están protegidos desde dos instancias. Por un lado, tenemos la protección que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la tenemos en nuestra Constitución política como la máxima autoridad, ¿no? A nivel federal, como un tribunal constitucional, ¿no? Que tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de todas las leyes que emanan en nuestro país, ¿no? Entre ellas, justamente, las de la materia electoral. Entonces, en un primer momento, podemos decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que realiza un control de constitucionalidad, ajá, de las leyes electorales. Entonces, una vez que salen los dictámenes de los decretos de creación de normas o reformas en materia electoral, estas pueden ser susceptibles de impugnarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que violan algún principio constitucional o convencional, ¿no? Es decir, que puede ser una ley electoral, puede ser también contraria a tratados internacionales, ¿no? O que una reforma constitucional también podría estar no reconociendo algún derecho plasmado. Hay algún conflicto con los tratados internacionales. Entonces, en este primer momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las acciones de inconstitucionalidad, pues pueden decretar que alguna parte de una ley nueva o de algún artículo reformado de una norma nacional, pues puede ser contraria a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y esto sucedió precisamente con la reforma de 2001. La reforma de 2001
pues fue fue el resultado, ¿no? Por ejemplo, de diferentes acuerdos en los que se habían, a los que se habían llegado entre el Estado mexicano, por ejemplo, y el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Y que se plasmaron finalmente en un proyecto de reforma al artículo 2º constitucional. Y entonces, pues justamente los pueblos indígenas consideraron que no se habían respetado estos acuerdos de San Andrés, ¿no? En el estado de Chiapas, y impugnaron la constitucionalidad de esta reforma al artículo 2º constitucional en el año 2001, ¿no? Y justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tuvo que analizar, ¿no? Si realmente se estaban abordando de una forma correcta los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Pero fíjense, una vez que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las leyes electorales, pues estas empiezan a operar en el territorio mexicano, ¿no? Y entonces, una vez que empiezan a operar las reglas electorales, aquí ya empezamos a ver la aplicación a los casos concretos, ¿no? Entonces, fíjense, ahora, cuando ya una norma o una ley ya ha sido pronunciada como constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando llega un asunto, ya un asunto concreto, particular, en alguna de las entidades federativas, y plantean que esta aplicación de la norma resulta inconstitucional, por ejemplo, el Tribunal Electoral ya no puede volver a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma, ¿no? Porque ya hubo un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, podríamos decir que propiamente el Tribunal Electoral pues va a conocer de los asuntos, ¿no? Donde no haya un pronunciamiento previo de la Suprema Corte. Entonces, ahora, ya definimos cuáles son los órganos de control constitucional y convencional en nuestro país, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte en cuestiones de procesos legislativos, ¿no? De creación, de reformas de normas electorales, y el Tribunal Electoral para la resolución de asuntos concretos, ¿no? Que se van suscitando dentro y fuera de los procesos electorales. Ahora, ¿a través de qué mecanismos resuelve esta materia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Fíjense, lo resuelve a través de los medios de impugnación en materia electoral que están contemplados en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Principalmente ha venido resolviendo el tema de pueblos y comunidades indígenas a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ajá. Esto, por ejemplo, a través del JDC, ha canalizado todas las temáticas que tienen que ver con impugnaciones en el ámbito federal, ¿no? Es decir, con temas que tienen que ver con procesos electorales federales. Y también ha podido conocer a través del recurso de reconsideración, ¿no? De asuntos que se resuelven en las salas regionales. Pero fíjense, también tenemos otra vía que es el JRC, ¿no? El Juicio de Revisión Constitucional Electoral, ¿no? Que justamente sirve para impugnar algunas cuestiones que resuelven los tribunales electorales locales en las entidades federativas, ¿no? Respecto de elecciones locales. Entonces, vean cómo la protección del Tribunal Electoral
pues ha venido avanzando progresivamente en esta materia, ¿no? Fíjense, en 1999, en el Tribunal Electoral, se recibió por primera vez una impugnación de una comunidad oaxaqueña, que es en la comunidad de Tlacolulita. En Tlacolulita, fíjense, estaban teniendo el problema de que no se les permitía, o había una ausencia de representantes o de poderes, de autoridades políticas, ¿no? Que no habían sido electas en diferentes ejercicios, ¿no? Entonces había un vacío de poder en la comunidad. Y entonces, ante esta ausencia de la designación de representantes en la comunidad, lo que hizo la población es solicitar a las autoridades electorales la posibilidad de elegir a sus autoridades a través de sistemas normativos internos, ¿no? Fíjense, estamos hablando de 1999, todavía no teníamos la reforma constitucional del año 2001, ¿no? Al artículo segundo. Todavía teníamos, la única disposición que teníamos estaba en el artículo cuarto constitucional y solo reconocía el carácter pluricultural de nuestra nación, ¿no? Y la existencia de los pueblos indígenas. Hasta ahí estaba normado el tema de los pueblos y las comunidades indígenas en la Constitución. El artículo cuarto constitucional no hablaba de la autodeterminación ni de la libre determinación de los pueblos indígenas, simplemente era un artículo cuarto de reconocimiento de la existencia de los pueblos y las comunidades indígenas. Y entonces vienen al Tribunal Electoral la comunidad de Tlacolulita a solicitar que se les permita llevar a cabo elecciones por sistemas normativos internos. Entonces, en esta sentencia, fíjense, es donde por primera vez el Tribunal Electoral resuelve que es competente para resolver asuntos en materia de pueblos y comunidades indígenas, en específico de los derechos político-electorales, y también es la sentencia que permite decir que el juicio para la protección de los derechos político-electorales es el medio a través del cual se realiza la protección constitucional de estos derechos, ¿no? Y fíjense, después de esta sentencia de Tlacolulita, pues han venido otras temáticas, por ejemplo, el caso Tanetze. El caso Tanetze, pues también ha sido una de las primeras sentencias que resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para justamente proteger los derechos político-electorales con fundamento en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Este caso Tanetze, por ejemplo, lo identificamos en el sub JDC 11/2007, ¿no? Donde justamente también se habla del tema de la postergación de la celebración de asambleas indígenas, ¿no? Fíjense, el tema aquí en esta sentencia es que ya teníamos la reforma de 2001, ¿no? Y ya teníamos el reconocimiento de los derechos de la libre determinación y de la autonomía de las comunidades indígenas y el derecho al autogobierno. Fíjense, estos derechos, lo que nos dice en el artículo segundo constitucional, es que son las propias comunidades indígenas las que van a emitir las reglas a través de las cuales van a regir su vida interna. Y que también van a ser las comunidades y los pueblos indígenas las que determinen las formas en que van a elegir a sus representantes indígenas. Y entonces, con estos derechos viene una situación.
cada comunidad o cada pueblo indígena eligen los cargos y la temporalidad para la cual van a elegir estas autoridades, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Oaxaca tenemos municipios donde eligen a sus autoridades cada año. Otras los eligen cada 2 años y otras los eligen cada 3 años. Y cada comunidad va a elegir de acuerdo a estas temporalidades, ¿no? Lo cual se vuelve un poco complicado porque, por ejemplo, las autoridades electorales de Oaxaca, pues tienen procesos electorales, digámoslo así, de forma permanente, pues todos los años, porque cada año hay algunas comunidades que eligen estas a sus autoridades. Entonces, las comunidades indígenas eligen la temporalidad, eligen, resuelven qué autoridades van a elegir, ¿no? Y estas decisiones que toman se tienen que hacer compatibles con el resto de las elecciones de los demás cargos de elección popular, ¿no? Entonces, aquí es donde pues empieza el tema de la constitucionalidad, ¿no? Porque justamente lo que tenemos que hacer en este tipo de elecciones es lograr armonizar los sistemas normativos internos con el resto de las disposiciones del Estado mexicano, ¿no? Y ese es el problema que, que creo yo está en el fondo de todas las impugnaciones que se presentan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Si son armónicas o no con el resto de las disposiciones en materia electoral y en particular con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Fíjense, sí, Dariana, adelante. Buenos días, maestro. Disculpe, una pregunta solamente. Tenemos intentando ingresar un compañero y yo, y no nos dan acceso desde las 9:05 de la mañana. Estamos aquí escuchando el curso con los compañeros. ¿Habrá posibilidad de que nos permitan el acceso para podernos ir a otro lugar? Sí, claro que sí. Déjenme mandar. Un aviso a mis compañeros de la escuela para solicitar que les permitan el acceso. ¿Cómo levantas la mano, güey? Listo, compañero. Permíteme unos minutos en lo que revisan mis compañeros los permisos para que puedan acceder a ustedes. Y y pues bueno, espero se puedan incorporar desde sus equipos. Gracias, qué amable, maestro. Ahorita nos vemos. Sí, ahorita nos vemos. Y no veo aquí a mi compañera de la escuela, ya se salió. Bueno, espero que se pueda resolver esto, compañeros. Denme unos minutitos nada más para poder incorporarlos. Gracias. Sí, de nada. Bueno, compañeros, permítanme seguir avanzando para no retrasarnos en el tema. Y bueno, ahora lo que voy a comentarles es pues algunos temas que se han resuelto en el Tribunal Electoral en esta materia, ¿no? Que tiene que ver justamente con el análisis de los sistemas normativos internos con
la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y miren, sobre este conflicto de sistemas normativos internos con la Constitución política, la verdad es que los temas han sido muy diversos, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, temas que tienen que ver con el derecho al voto activo y pasivo, ¿no? En su vertiente ordinaria, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la universalidad, ¿no? La secrecía del voto, ¿no? En materia electoral. Eh, Fíjense, por ejemplo, se ha impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si es constitucional que, por ejemplo, en las asambleas de algunos municipios se excluya a los habitantes que viven fuera de las cabeceras municipales, ¿no? Este sistema normativo interno pues está vigente en muchos municipios, ¿no? Atiende a una lógica en la que los pueblos y las comunidades indígenas permiten la participación política de sus habitantes siempre y cuando exista un vínculo entre las personas y las comunidades, ¿no? Y este vínculo generalmente pues, se manifiesta con la prestación de trabajo comunitario, ¿no? Con el ejercicio de cargos tradicionales en las cabeceras municipales. Y entonces las personas que viven fuera de las cabeceras, pues generalmente están ausentes en el ejercicio de estos cargos tradicionales o en la prestación del trabajo comunitario, ¿no? Del tequio en particular. Entonces, fíjense, pues dice la gente, pues es que nosotros no prestamos trabajo comunitario en la cabecera municipal, pero sí hacemos trabajo comunitario en nuestra comunidad, en las rancherías, ¿no? O en las agencias que existen en los municipios. Y estamos aportando, ¿no? Nuestro trabajo, pues gratuito, ¿no? Para el beneficio de nuestra comunidad. Y entonces, pues viene este planteamiento al Tribunal Electoral, ¿no? Y justamente, pues se ha planteado el hecho de que esta exclusión que se hace de las personas que habitan fuera de las cabeceras municipales, pues pueden ser, digámoslo así, una afectación a los derechos políticos de estas personas, ¿no? También, por ejemplo, nos han impugnado, por ejemplo, cuestiones de la edad, ¿no? A nivel constitucional, por ejemplo, nos dice la Carta Magna que se permite el ejercicio de los derechos político-electorales solo a los ciudadanos mexicanos, ¿no? ¿Qué implica la ciudadanía mexicana? Pues ser mexicano, ¿no? Tener 18 años de edad. Y fíjense, este tema de los 18 años en las comunidades indígenas tiene diferentes vertientes, ¿no? Y en particular, por ejemplo, la Constitución política nos dice, a partir de los 18 años, tú puedes hacer uso de tus derechos político-electorales. Y en cambio, en los sistemas normativos internos hay diferencias tanto para el inicio del ejercicio de los derechos político-electorales como para la terminación del ejercicio de los derechos político-electorales. Fíjense, por ejemplo, dicen los sistemas normativos internos, alguno en particular, dice, pueden ejercer los derechos político-electorales las personas que tengan 18 años o que estén casados, ¿no? Y entonces, pues muchas veces hay personas que se casan antes de los 18 años en estas comunidades y pueden ejercer sus derechos político-electorales en estas comunidades, ¿no? Y entonces nos dicen, oye, una persona de 16 años puede o es constitucional que ejerza derechos político-electorales en una determinada comunidad. Y fíjense, este es un tema, ¿no? Que se ha analizado desde la constitucionalidad y desde la convencionalidad.
voy a empezar ahora hablando desde las resoluciones de la Corte Interamericana. Y ¿qué ha dicho la Corte Interamericana sobre la edad, ¿no? Para poder involucrarse en la vida política de una comunidad indígena? Pues lo que ha dicho es que los pueblos y las comunidades indígenas tienen una forma distinta de, por ejemplo, formar a sus líderes que los van a guiar en las cuestiones políticas en las comunidades, ¿no? Y entonces, lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que se debe de respetar esta forma de cómo van formando a los líderes, las comunidades indígenas, justamente a través de los sistemas de cargos. Y entonces, en los sistemas de cargos, por ejemplo, se permite que pues, la población indígena pues, se vaya involucrando a una corta edad en funciones primarias que tienen que ver con, por ejemplo, la seguridad, ¿no? O la cuestión de limpieza en las comunidades. Y entonces ahí vemos cómo, por ejemplo, los jóvenes se involucran en la vida, en la vida comunitaria a una corta edad, ¿no? Y entonces, finalmente, ahora pasando al Tribunal Electoral, pues se ha dicho que justamente en respeto de estos derechos de autodeterminación, es posible que personas menores de 18 años participen en la vida comunitaria, ¿no? Y estos temas, pues, se han diversificado, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas normativos internos que nos dicen que pueden ocupar determinados cargos tradicionales solo las personas que pueden, que saben leer y escribir, ¿no? Y ese, por ejemplo, es un tema que, pues que a nivel, que desde la Constitución, por ejemplo, pues no es un requisito que esté establecido para poder ejercer un cargo, ¿no? Entonces, el tema, pues es justamente si ese requisito resulta constitucional a nivel, en el Estado mexicano, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se ha resuelto en el sentido de que, pues, no debería de ser un requisito, ¿no? Porque justamente limita derechos político-electorales. Fíjense, también hay sistemas normativos internos donde el tema de la participación política de las mujeres indígenas, ¿no? Se ha visto limitado, ¿no? Y por ejemplo, hay casos donde abiertamente se dice que las mujeres, por ejemplo, no pueden participar en las asambleas comunitarias de una comunidad. Hay otros casos donde este fenómeno se encuentra oculto en otras disposiciones. Por ejemplo, se dice, solo pueden votar las personas que cumplen con que tienen tierras ejidales. Aparentemente no aparece nada de género, no aparece una restricción explícita hacia las mujeres, pero cuando nos adentramos a las reglas comunitarias, vemos que quienes tienen derecho a tener tierras ejidales, pues son exclusivamente los hombres, ¿no? Entonces, cuando se realizan las asambleas comunitarias, pues están solo presentes los hombres. Hay otros casos, por ejemplo, donde se establece que la representatividad en las comunidades indígenas se llevarán a través de un representante de cada una de las familias que integren la comunidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues va una persona y en representación de toda la familia, ¿no? Y toman las decisiones a través de estos representantes. Pero ahí, por ejemplo, el tema de la universalidad, el tema de que todas las personas que tengan una determinada edad aprobada por la comunidad pueden ejercer sus derechos político-electorales, pues están mermados, ¿no? Entonces, fíjense, siempre se hace pues relación
a estas temáticas, vigilando, o digámoslo así, tomando en consideración de si están o no establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una pregunta, ¿ya se incorporaron los compañeros? No, profesor, todavía no. Son compañeros de aquí del tribunal y estoy en contacto con ellos. Les pedí que siguieran ahí al pendiente por si les daban acceso, pero no, todavía ninguno de los dos ha podido acceder. Muchas gracias. Ok, me dicen que ya están revisando en tecnologías de aquí de la escuela. Híjole, disculpen, la verdad, esta situación. Ahorita espero que se pueda resolver. Sí, muchas gracias. Bien, sí, entonces, vean cómo siempre la regla es ver hacia la Constitución Política y ver si estas reglas son compatibles con lo que está establecido en la Constitución, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues verificar en un primer momento que haya sido una decisión de la propia comunidad al establecer las reglas, ¿no? En un primer momento, es decir, si las reglas han sido aprobadas por la asamblea comunitaria, ¿no? Es decir, por los cargos de decisión al interior de las comunidades indígenas, o atienden a problemas coyunturales, a un contexto en particular, ¿no? Porque puede ser también que en los diferentes procesos electorales se involucren otras fuerzas políticas, otras agrupaciones que no tengan que ver directamente con las autoridades que rigen las reglas y que impongan una práctica errónea o inconstitucional en la comunidad, ¿no? Entonces, en este primer momento hay que verificar justamente que las normas hayan sido establecidas por los órganos emisores de las normas al interior de las comunidades indígenas, y luego ver cómo se confrontan con los derechos constitucionales o las reglas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Eso es hasta ahí un primer momento del control constitucional. Pero fíjense, viene ahora platicar un poco sobre pues la jerarquía normativa, un poco esta idea de que les planteé al principio de los diferentes sistemas normativos. Fíjense, vino un caso emblemático que hasta la fecha sigue siendo un referente en materia de pueblos y comunidades indígenas, y es el caso de la elección de Cherán en Michoacán. Fíjense, el caso Cherán, ¿no? Vino a ser un asunto donde la comunidad se enfrentó a un contexto de inseguridad pública, a un contexto donde estaban siendo atacados por grupos delictivos, ¿no? Que estaban utilizando a los talamontes para introducirse en la comunidad de Cherán y pues a hacer afectación a sus recursos naturales. Ante estos problemas sociales, pues lo que decide la comunidad indígena es crear instancias de gobierno, instancias de seguridad, y solicitan al Instituto Electoral de Michoacán la posibilidad de que se les permita llevar a cabo elecciones a través de sistemas normativos internos, ¿no? Fíjense, aquí ya estamos hablando de un periodo que tiene que ver con el año 2010, 2011, ¿no? Y que estaba muy cercano ya a las discusiones sobre la posibilidad de hacer una gran reforma a la Constitución sobre derechos humanos, ¿no? Y en particular sobre la aplicación de estos derechos con un control constitucional y un control convencional desde los tratados internacionales, ¿no? Pero fíjense, fue un periodo donde todavía el cambio constitucional estaba en discusión, ¿no?
Entonces, fíjense, viene la comunidad de Cherán al Tribunal Electoral, bueno, primero al Tribunal Local, y a lo que se enfrenta el Tribunal Electoral de Michoacán es a una situación donde el Congreso del Estado no había todavía reformado la Constitución política del Estado de Michoacán. Fíjense, desde 2001 se hizo la reforma en el ámbito federal, y en esa reforma se instruía a los congresos locales a que hicieran, pues digámoslo así, el trabajo legislativo para regular en las entidades federativas esta temática, ¿no? Entonces, fíjense, llegamos a 2008 en Michoacán y todavía no se podía hacer la reforma constitucional sobre pueblos y comunidades indígenas. Entonces, el Tribunal Electoral, ante esta omisión constitucional de regular los derechos político-electorales de los indígenas y en particular de los sistemas normativos internos, lo que hace es solicitar dos peritajes. Uno, que tiene que ver con un enfoque antropológico, ¿no? Y uno con un enfoque jurídico comparado. Y entonces, fíjense, estos dos dictámenes se emiten en sentidos opuestos, ¿no? El dictamen antropológico le dice al tribunal, sí, se pueden llevar a cabo elecciones a través de sistemas normativos internos, porque históricamente ha existido el pueblo indígena, tienen usos y costumbres, y existen sistemas normativos internos para elegir autoridades tradicionales, y por lo tanto se considera la viabilidad de poder llevar a cabo estas elecciones. Fíjense, el dictamen jurídico, ¿no? Partía de un enfoque, digámoslo así, donde se preveía, ¿no?, que los tribunales tenían que ver solamente con una función de legalidad, ¿no?, donde todavía los tribunales electorales no tenían este enfoque de ser tribunales que realizan un control constitucional, ¿no? Y pues iba en la opinión de que no se podía llevar a cabo la elección a través de sistemas normativos internos en la comunidad de Cherán, ya que no estaba regulado por el Congreso Estatal, ¿no? Fíjense, entonces llega el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y entonces aquí lo que hace la sala al resolver este asunto de Cherán es aplicar de forma directa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a un caso específico de la comunidad de Cherán. Entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que la resolución del Tribunal Electoral local, pues digámoslo así, viola el artículo 2º constitucional federal, porque ahí ya está regulado el derecho de que puedan elegir a sus representantes a través de las reglas, las normas que emitan las propias comunidades indígenas, ¿no? Entonces, Cherán se vuelve uno de los asuntos donde se aplica la Constitución Federal a casos locales, ¿no? Entonces, fíjense, hasta ahí vemos un tema interesante de control constitucional en el ámbito local. Ahora les voy a poner un ejemplo, digamos así, que tiene que ver hacia el otro sentido. Fíjense, este asunto que les voy a comentar ahorita se dio en el proceso electoral 2021, en el estado de Morelos. Comunidades indígenas plantearon la posibilidad de elegir a diputados locales a través de sistemas normativos internos. Y entonces le dicen, ellos vienen al Tribunal Electoral argumentando la constitucionalidad de, digámoslo así, lo que ya está plasmado en el artículo 2º constitucional,
y vienen y traen este argumento de constitucionalidad donde dice la constitución política prevé que los pueblos y las comunidades indígenas puedan elegir a sus autoridades a través de los sistemas normativos internos, ¿no? Y entonces, fíjense, el Tribunal Electoral se enfrenta a un problema donde la elección de representantes para el poder para integrar los poderes legislativos, ni tanto a nivel local ni a nivel federal, está regulado que puedan ser por sistemas normativos internos. Ajá. Ahí no tenemos esta figura ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en las constituciones locales. Entonces, fíjense, esta sentencia, el pronunciamiento que hace el Tribunal Electoral, es decir, puede ser constitucional que puedas elegir a tus representantes para el Poder Legislativo, ¿no? Pero tiene que ser un diseño que se apruebe por el Congreso estatal, ¿no? En el caso particular que estaba impugnando la comunidad. Y entonces el Tribunal Electoral lo que resuelve es que el Congreso del Estado tiene que legislar sobre esta materia, ¿no? Dice, y en caso de que el Congreso del Estado emita las disposiciones que permitan ejercer el cargo, para la siguiente elección, pues podrás elegir a tus representantes ante el Poder Legislativo con tus sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, fíjense, estamos hablando de 2021, ¿no? Donde ya tenemos mucha experiencia en la resolución de asuntos, donde el caso Cherán, el caso Tlacolulita, el caso de San Luis Acatlán, en San Luis Potosí, donde en el caso de Guerrero, por ejemplo, ya se resolvió un asunto para que se pueda permitir elecciones a través de pueblos, del pueblo afromexicano, a través de sistemas normativos internos, ¿no? Y viene este asunto de Morelos y vemos que hay temas que todavía no están regulados en nuestra Constitución, ¿no? Ni en la Constitución Federal ni en las constituciones locales. Entonces, vean ahí cómo, pues justamente el estudio de la constitucionalidad y de la convencionalidad en materia electoral, pues viene a ser relevante, porque justamente cuando aparece un tema donde no hay una disposición constitucional, donde no hay un tratado internacional, pues hay que acudir a los precedentes constitucionales y a los precedentes interamericanos, ¿no? Fíjense, este asunto de Morelos tiene que ver con un caso que no sé si ya lo pudieron leer, pero en el temario viene el caso Yatama. El caso Yatama contra Nicaragua es un asunto que se resolvió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y que justamente tenía que ver con un tema parecido al del Congreso, al del Congreso de Morelos. Fíjense, en este caso, en Nicaragua se creó una ley, ¿no? Que establecía que la única forma para poder acceder a los cargos de elección popular era a través de los partidos políticos. Y entonces, fíjense, se restringió un ejercicio que se venía realizando en Nicaragua, que era la de poder participar en la vida política a través de asociaciones políticas, ¿no? Que justamente le permitían a las comunidades indígenas involucrarse en las elecciones de Nicaragua. Entonces viene esta reforma y justamente la Corte Interamericana pues tiene que definir si esta resolución del Estado de Nicaragua tiene una afectación convencional, ¿no? De los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas. Entonces, fíjense, la sentencia del caso Yatama, que lo vamos a ver con más calma el día lunes, lo que resuelve, pues es básicamente
que los estados, que cada estado-nación tiene una soberanía, ¿no? Para decidir cuáles son los mecanismos a través de los cuales se van a elegir a los representantes políticos en cada una de las naciones que están sometidas a la jurisdicción de cada estado, ¿no? Y entonces le dijo a la asociación Yatama que pues era una decisión que se tenía que tomar desde el Congreso nicaragüense, ¿no? El decidir si se permitía participar a través de otras vías, ¿no? También, por ejemplo, el caso Castañeda Goodman contra el Estado mexicano viene a ser una sentencia en este mismo sentido, ¿no? Donde justamente el señor Castañeda acude a la Corte Interamericana y dice, bueno, oye, en México pues no hay un medio de impugnación que me permita tener una respuesta de los tribunales mexicanos para saber si puedo participar o no a través de candidaturas independientes. Y entonces la Corte Interamericana sanciona al Estado mexicano y le dice, crea un medio de impugnación a través del cual le des una respuesta al señor Castañeda Goodman sobre si puede o no participar a través de candidaturas independientes. Y después viene ya la reforma donde se permite elegir a representantes o participar en la vida política a través de candidaturas independientes, ¿no? Entonces, fíjense, en nuestro país, pues tenemos la vía de elegir representantes a través de partidos políticos, a través de candidaturas independientes, a través de sistemas normativos internos, aquí sí limitados al ámbito municipal, ¿no? Porque todavía para cuestiones federales, pues no tenemos este ejercicio de utilizar los sistemas normativos internos, como sí los hay en otros estados, ¿no? Por ejemplo, Colombia, Bolivia, Perú, ¿no? Tienen otros diseños electorales que permiten elegir a representantes que solo derivan de la votación de personas que pertenecen a pueblos y a comunidades indígenas, ¿no? Pero entonces tenemos esta obligación desde las instituciones del Estado mexicano de ir abriendo espacios para incorporar nuevos mecanismos de elección de representantes de las comunidades indígenas en las instituciones del Estado mexicano, ¿no? Pero bueno, hasta ahí el tema de los temas de la constitucionalidad, ¿no? Ahora, fíjense, en temas de control de convencionalidad en sede nacional, ¿no? También el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha realizado ejercicios donde se atraen tratados internacionales o se ocupan tratados internacionales para resolver conflictos sobre pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, mucha de la jurisprudencia que se ha emitido en esta materia tiene que ver con retomar tratados internacionales. Fíjense, por ejemplo, está la tesis 27/2015, que lleva por rubro Sistemas Normativos Indígenas, implicaciones del derecho de autodisposición normativa, ¿no? Entonces, las fuentes de esta tesis de jurisprudencia es el artículo 2º constitucional, pero también, fíjense, es la Convención sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Estamos trayendo normas del sistema universal para confeccionar disposiciones obligatorias, ¿no? En materia de pueblos y comunidades indígenas y la materia electoral, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos dice que a partir de estos convenios, de estos tratados internacionales, dice, se advierte que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación y que una de sus expresiones más importantes
consiste en la facultad de autodisposición normativa, ¿no? Esto es decir, la facultad de emitir sus propias normas jurídicas a efectos de regular las formas de convivencia interna. Ajá, dice, ello trae como consecuencia que en caso de conflictos o ausencia de reglas consuetudinarias aplicables, deben ser los propios pueblos y comunidades, a través de las autoridades tradicionales competentes y de mayor jerarquía, las que emitan las reglas que en su caso se aplicarán para solucionar el conflicto o solventar las lagunas normativas. Fíjense lo que nos dice esta tesis de jurisprudencia. Lo que nos está diciendo es que así como en el sistema ordinario, ¿no? Tenemos a los poderes legislativos, al interior de las comunidades también tenemos órganos, ¿no? De donde emanan las reglas consuetudinarias, ¿no? Y que justamente existen procesos, digámoslo así, procesos legislativos al interior de las comunidades para poder emitir estas normas, ¿no? Entonces, aquí también vemos cómo puede haber un control constitucional de cómo se emiten las normas al interior de las comunidades indígenas, y después también hay un control sobre cómo se implementan estas reglas, ¿no? Entonces, el control constitucional de las leyes está también a nivel en el ámbito federal dividido en control, digamos así, de constitucionalidad de las leyes, de las leyes de sistemas normativos internos, pero también del ejercicio de estos derechos, ¿no? Fíjense, otra jurisprudencia, esta ya es una jurisprudencia, la 20/2014, dice comunidades indígenas, normas que integran su sistema jurídico, ¿no? Y aquí igual se retoma el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, ¿no? Fíjense, y aquí dice, se colige que los usos y costumbres constituyen el marco jurídico y político a través del cual una comunidad ejerce su autogobierno y regula sus relaciones sociales, permitiendo con ello el respeto y la conservación de su cultura. Dice, en ese orden de ideas, el sistema jurídico de las comunidades indígenas se integra con las normas consuetudinarias y con aquellas otras que se establecen por el órgano de producción normativa de mayor jerarquía, que por regla general es su asamblea, debido a que las decisiones que emite, respetando el procedimiento respectivo, privilegian la voluntad de la mayoría, ¿no? Y aquí viene algo bien importante en materia de control constitucional de las normas de sistemas normativos internos, ¿no? Porque fíjense, nos dice la Constitución que, digámoslo así, son pueblos y comunidades indígenas aquellas poblaciones que estaban en el territorio mexicano antes de la conquista que sufrió nuestra nación, ¿no? Dice la Constitución, y que conservan sus instituciones y sus reglas, ajá, para el desarrollo de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, fíjense, si ya nos pusimos de acuerdo y decimos que los sistemas normativos internos pueden ir evolucionando o que pueden irse modificando, ¿no? Aquí lo que hace esta jurisprudencia es, por un lado, mantener la historicidad de los sistemas normativos internos que no cambian, que no se han modificado, ¿no? Y por otro lado, las nuevas disposiciones que aprueban las propias asambleas comunitarias. Ajá. Entonces tenemos, digámoslo así, temporalmente, una diferencia en la normatividad de las comunidades indígenas. Y fíjense, por ejemplo, se analizó en algún momento
la temporalidad para poder modificar un sistema normativo con relación al principio constitucionalidad de certeza normativa que debe de existir en un proceso electoral para saber con qué reglas van a participar los diferentes actores políticos, ¿no? ¿Por qué se impugnó esta situación? Pues porque estábamos teniendo asuntos donde las comunidades indígenas, por ejemplo, modificaban sus sistemas normativos internos un año antes de la elección, ¿no? Que se va a llevar a cabo en una comunidad, pero también teníamos casos donde se cambiaban los sistemas normativos internos, incluso un día antes de que se llevara a cabo la asamblea comunitaria, ¿no? Y entonces el tribunal, pues obviamente vinieron algunos integrantes de las comunidades indígenas y decía, oye, están cambiando el sistema normativo interno y no se está cumpliendo con este principio de que deben de reformarse las normas por lo menos 90 días antes de que se inicie el proceso electoral, ¿no? Y entonces, pues esto nos vuelve decían, nos pone en una situación de incertidumbre de reglas que se van a aplicar a la elección de los cargos que se van a elegir en las asambleas comunitarias, ¿no? Y fíjense, la resolución del Tribunal Electoral, más que por la temporalidad, resolvió en un sentido del derecho de autogobierno, de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y fíjense, dijo, en las argumentaciones se plasmaba que los sistemas normativos internos, por tener esta cuestión histórica y de tener un arraigamiento en las comunidades indígenas, muchas veces resultan difíciles de modificar, ¿no? Pero si las comunidades indígenas, a través de un diálogo, a través de un intercambio de posiciones con autoridades electorales o autoridades vinculadas con derechos humanos o autoridades vinculadas con pueblos, relacionadas con temas de pueblos indígenas, ¿no? Si pueden llegar a un acuerdo y pueden incorporar a grupos que habían estado excluidos de sus procesos electorales, ¿no? Pues justamente dijo el tribunal, resultan viables, independientemente de la temporalidad, de que se hagan estas incorporaciones de grupos que han sido afectados históricamente, ¿no? Y entonces validó la constitucionalidad de que se puedan modificar los sistemas normativos internos digámoslo así, sin un límite temporal para los futuros procesos electorales al interior de las comunidades, ¿no? Lo cual nos dice que, pues, en términos generales, la dinámica que tienen de cambiar los sistemas normativos internos ahora está, pues, abierta, ¿no? A la temporalidad, ¿no? Porque fíjense, lo que venía pasando un criterio donde el Tribunal Electoral, por ejemplo, resolvía pues, asuntos, ¿no? Y decía, instruyo al Instituto Electoral local, ¿no? A que se acerque a la comunidad, a que haga trabajo de diálogo con los integrantes de la comunidad, y para el próximo proceso electoral, ¿no? Se tengan las modificaciones y se tengan la incorporación, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? En las asambleas comunitarias. Entonces, había un trabajo, había pues toda una serie de diálogos interinstitucionales, ¿no? Con la comunidad, pero teníamos que esperar justamente el próximo proceso electoral para definir estos cambios, ¿no? Y entonces, muchas veces eso hacía que se fueran postergando la aplicación de estas resoluciones, ¿no? Y entonces veíamos cómo se seguían afectando los derechos político-electorales de estos grupos.
Y obviamente, pues hay sentencias de inejecución, ¿no? En el Tribunal Electoral, y entonces viene la Sala Superior y nuevamente vuelve a instruir que se hagan estos cambios, involucra a más autoridades, involucra, por ejemplo, al Congreso del Estado, a otras autoridades, y los vuelve a instruir de que realicen los cambios en la normatividad interna de las comunidades indígenas, ¿no? Fíjense, y ahora les voy a hablar de un tema que este es muy reciente y que tiene que ver con el involucramiento de la ciudadanía indígena o de las poblaciones indígenas en la impartición de justicia, ¿no? Y fíjense, tiene que ver con el tema de la justicia alternativa en comunidades que se rigen por sistemas normativos internos, ¿no? Eh, a nivel constitucional, este tema de la justicia alternativa lo tenemos en el artículo 17 constitucional, ¿no? Donde dice que se podrán implementar mecanismos que reduzcan los formalismos procedimentales para la impartición de justicia. Solo eso está a nivel constitucional. Propiamente no nos dice que se tenga que aplicar este principio a los pueblos y comunidades indígenas, pero al estar en la Constitución podemos tener una interpretación de este artículo. Ahora, a nivel constitucional local, por ejemplo, lo tenemos explícitamente para pueblos y comunidades indígenas y específicamente en materia electoral solo en el estado de Chiapas. Ajá. Pero, por ejemplo, Oaxaca es una de las entidades federativas que, si bien no lo tiene explícito en la Constitución para estas dos materias, sí lo tiene regulado a nivel legal, ¿no? Y entonces en Oaxaca, por ejemplo, existen unos lineamientos que establecen que se podrán instaurar mecanismos de mediación para resolver conflictos en los que se involucren derechos político-electorales de población indígena, ¿no? Y nos dice, será el Instituto Electoral de Oaxaca quien implemente estos procesos de mediación, ¿no? En el caso de Chiapas, a nivel constitucional, por ejemplo, local, lo tenemos destinado, estos procedimientos de mediación, para el Tribunal Electoral local, ¿no? Entonces vean cómo sobre un mismo tema podemos tener diferentes formas de abordar estas temáticas dependiendo de las decisiones que se tomen en los congresos locales, ¿no? Pero bueno, por lo que menciono este tema de la justicia alternativa es porque al final de todo el proceso de mediación, ¿no? Es decir, del diálogo entre las partes, de la intervención de un tercero ajeno al conflicto, del acercamiento que pueden tener las diferentes posiciones de las partes, ¿no? Lo que vamos a tener al final es un acuerdo al que llegan las partes para poder dar solución al conflicto, ¿no? Pero fíjense, nos dicen tanto en Oaxaca como principalmente en Oaxaca, ¿no? Nos dicen, estos acuerdos entre las partes pueden afectar los sistemas normativos internos. Dice, y entonces para asegurarnos que estos acuerdos de resolución guardan una armonía con los sistemas electorales y con los sistemas constitucionales, ajá, con la constitución política, tanto de las entidades federativas como de la Constitución Federal, nos dice estos lineamientos, dice, tienen que ser sometidos a una consulta a las comunidades de las cuales pertenecen las partes en los procesos de mediación. Dice, porque solo si las comunidades indígenas aceptan estos acuerdos, podrán tener una certeza de legalidad y de constitucionalidad, ¿no? Y de armonía con lo que está planteado en el artículo 2º constitucional, ¿no? Entonces, fíjense, el tema de mediación lo que hace
es acelerar los procesos de solución de conflictos, ¿no? Porque lo que buscan, ¿no? Es, por ejemplo, evitar la vía jurisdiccional, ¿no? Y tener otros mecanismos de solución de conflictos, que son, en términos teóricos, pues son más dinámicos, son más fáciles de resolver porque tienen dinámicas de diálogo privadas y diálogos públicos para poder encontrar una solución, ¿no? Pero el tema de las consultas, ¿no? Aquí viene a ser el mecanismo a través de los cuales estas prácticas ciudadanas pues vuelven a encontrar una armonía en digámoslo así, en el sistema jurídico mexicano, ¿no? ¿Y por qué establecen en las entidades federativas que tengan esta validación en las comunidades? Porque nos dice, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, nos dice que esas resoluciones o esos acuerdos que se lleguen en los procesos de mediación servirán como precedentes para resolver futuros procesos de mediación, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahí es realizar un sistema, digámoslo así, como de jurisprudencia, ¿no? A través del sistema de precedentes que permitan volverlos reiterativos, obligatorios para futuros procesos de mediación, ¿no? Pero vean cómo al no ser un órgano jurisdiccional que está facultado para fijar estos criterios de obligatoriedad, pues se tiene que acudir a la validación de las asambleas comunitarias, ¿no? Justamente para mantener este criterio de la armonización jurídica que deben de guardar los sistemas normativos internos. Jesús Ociel, no se me permitió entrar a la sesión. Híjole, la verdad es que sí, algunos compañeros manifestaron también este problema. Espero no te hayas perdido toda la conferencia, pero la verdad fue un tema técnico, que bueno, lamento mucho la situación, pero bueno, lo importante es que hayas podido escuchar la sesión de hoy. Entonces, miren, por el día de hoy, hasta aquí lo voy a dejar el tema, ¿no? Lo que quería hacer es que ustedes tuvieran un panorama, pues general, ¿no? Respecto de cómo el Tribunal Electoral ha estudiado diferentes temas en materia de pueblos y comunidades indígenas respecto de lo que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Por ejemplo, hasta aquí hemos hablado solo de derechos políticos, ¿no? Vinculados, ¿no? Que tanto en los sistemas normativos con la Constitución. Pero fíjense que hay otros temas que también involucran diferentes temáticas, por un lado, que están establecidas en la Constitución, y por otro lado, temas político-electorales que están establecidos en los sistemas normativos internos. Nada más por ponerles un ejemplo. En los sistemas normativos generalmente se ocupan las plazas que están cerca de las iglesias, ¿no? Por tener espacios abiertos, espacios que permiten la congregación pues de las poblaciones que habitan, que forman las comunidades indígenas, y pues que tradicionalmente también son un lugar donde ellos realizan ceremonias, que realizan pues sus tradiciones, ¿no? Pero fíjense, a nivel constitucional y a nivel electoral, por ejemplo, si un candidato, por ejemplo, realiza un cierre de campaña cerca de una iglesia, por ejemplo, se puede plantear la nulidad de la elección, ¿no? Sí, por cuestiones que tienen que ver con por haberse involucrado cuestiones religiosas, ¿no? O por ejemplo, si un sacerdote al finalizar una ceremonia religiosa, por ejemplo, le da la bendición a un candidato,
¿no? Por ejemplo, también puede ser un asunto donde se anulen elecciones, ¿no? Por haber tenido esta vinculación de la cuestión religiosa con el desarrollo de una elección, ¿no? En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, si nosotros revisáramos, por ejemplo, las impugnaciones, también se han planteado cuestiones que tienen que ver con la laicidad, ¿no? del Estado, la separación de la cuestión religiosa con la cuestión de los procesos electorales. Y aquí viene el tema, ¿no? De si que aparezcan imágenes religiosas en las asambleas comunitarias, pues tiene que ver con la afectación de estas prácticas, ¿no? Cuando tiene que ver con una cuestión también de sus tradiciones. Y así, pues vamos viendo diferentes temáticas, por ejemplo, también cuestiones que tienen que ver con comunicación electoral, ¿no? También tiene que ver con sistemas normativos internos. Por ejemplo, en algunas comunidades, por ejemplo, se ocupan equipos de perifoneo, ¿no? Por ejemplo, para dar a conocer una resolución o un cambio al sistema normativo interno. Pero, por ejemplo, pues no ocupan, por ejemplo, los periódicos oficiales, no ocupan, digamos así, algunos materiales escritos para poder notificar a una comunidad una resolución o una actuación, ¿no? Y entonces muchas veces nos enfrentamos a estos dilemas de que si esas notificaciones que se realizan en las comunidades indígenas son apegadas a derecho, o que si cumplen con las reglas constitucionales y legales para haber notificado de una manera idónea a las comunidades. Y aquí, pues, el tema es también que se deben de ocupar los medios que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas para poder realizar estos temas de comunicación, ¿no? Cindy, adelante. Gracias. Disculpe, profesor. Nada más quise regresarme un poquito al ejemplo anterior. Se me hace súper interesante el comentario que hace en el chat José Alberto de la votación en la casilla por haber sido instalada en el atrio o un parque contiguo a una iglesia. Ahí no sé si la intención de José Alberto era el tema de nulidad, porque ahí creo que pues, la instalación de la casilla pues es una atribución del Instituto Nacional Electoral o Instituto Estatal Electoral, o sea, creo que ellos tienen que sujetarse a ciertas reglas y creo que si instalan una casilla en un atrio o una iglesia, creo que ahí esa irregularidad no podría ser atribuible a algún partido o a quien hubiese ganado la elección, sino que es una situación imputable al INE, y en ese sentido, pues creo que se torna interesante la discusión en el sentido de que si por una actuación por parte de la autoridad que organiza las elecciones podría acarrear la nulidad de una elección por una imprecisión como esa. No sé si se ha dado algún caso o José Alberto tenga algún caso donde haya sucedido eso, pero creo que es algo bien interesante cuando es atribuible a las autoridades y no propiamente a los partidos o a la ciudadanía, ¿no? De hecho, lo comenté porque en las elecciones pasadas fui vocal de capacitación electoral en un consejo municipal en Veracruz, en un municipio de Veracruz, del estado de Veracruz, y se dio, hubo violencia en la casilla, pero la casilla fue instalada dentro del estudio que hace los partidos. Nunca, pues había partidos que querían anular la votación recibida en la casilla, no querían que se contabilizara. Para empezar, pues hubo violencia, pero no fue al interior, fue como a 50 metros en el exterior de la casilla. Pero sí los funcionarios, algunos de los funcionarios de casilla se retiraron y se tuvo que suspender la. Los partidos nunca observaron que la casilla había sido instalada en el atrio de la iglesia, no que era el atrio de la iglesia. Y así el Consejo Distrital aprobó la primera publicación y la segunda publicación de la casilla. No lo observaron, si no eso hubiera sido pues
una causal. Compañera Cindy. Sí, miren, la verdad es que sí Gracias. es un tema interesante, ¿no? Porque pues tenemos que ver el tema, ¿no? De la influencia, ¿no? De estos símbolos religiosos en el desarrollo de la asamblea comunitaria. Fíjense, se ha dado el caso, ¿no? Donde se cambia el lugar, ¿no? De la elección, por ejemplo, a un lugar distinto al que se ocupaba tradicionalmente, pues justamente para evitar que se pudiera solicitar la nulidad de la elección. Pero el tema de cambiar el lugar que tradicionalmente se ocupa para llevar a cabo las asambleas, por ejemplo, disminuye la participación política de los habitantes de una comunidad, ¿no? Generalmente también se ocupan, por ejemplo, en los sistemas normativos internos, publicar las convocatorias de una asamblea comunitaria a las afueras, por ejemplo, de la iglesia, ¿no? Porque es justamente uno de los lugares a los que más acuden las personas que habitan una comunidad, ¿no? Entonces, ahí lo importante de la relación iglesia con el desarrollo de los procesos electorales, pues es el involucramiento de las personas que pertenecen a temas, a la institución eclesiástica, ¿no? De que no influyan en la votación, ¿no? Ese creo que es uno de los temas importantes en temas de comunidades indígenas. Pero bueno, les propongo que en la próxima sesión les traiga un caso, ¿no? Donde justamente se haya analizado desde el control constitucional una temática de esta naturaleza y vamos a hablar también del caso Yatama ya de una forma más desglosada. No sé si tengan el documento para que lo puedan revisar, ¿no? Y pues bueno, podamos tener un intercambio de opiniones respecto de las diferentes posiciones que se plantean en la argumentación de la sentencia y pues podamos cerrar el módulo relativo a los pueblos y comunidades indígenas de una manera pues práctica, ¿no? Digámoslo así, ya vimos un poquito los casos, las temáticas, las autoridades, las normas que están involucradas en esta materia y ahora vamos a verlo desde un enfoque más práctico la próxima sesión, ¿no? De los diferentes elementos que integran el control constitucional y el control de convencionalidad en dos grandes casos, ¿no? Para que ustedes se puedan llevar al final de esta sesión, pues una especie de checklist de cómo va analizando el Tribunal Electoral el tema del control constitucional y convencional. Sí, Alfonso, ¿quieres hacer alguna participación? Adelante. Alfonso, ¿alguna participación? ¿No? Bueno, miren, Edney dice, ¿tienes el número de sesión? Mira, búscalo en Google, como caso Yatama, y busca la liga que te direccione la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ese es el documento que tienes que revisar, ¿no? El otro, principalmente lo voy a trabajar yo, para hacerlo descriptivo, ¿no? De los diferentes elementos que analiza o que realiza el Tribunal Electoral en sus sentencias para el control de constitucionalidad y convencionalidad en el caso, y después iremos haciendo el ejercicio de que ustedes vayan identificando esos elementos respecto del caso Yatama, ¿no? Para ver si tenemos pues una similitud entre las prácticas jurisdiccionales
tanto a nivel nacional como a nivel interamericano, ¿no? Que es algo que estoy trabajando en mi tesis doctoral, ¿no? De justamente cómo hay un diálogo entre los órganos jurisdiccionales y que están confeccionando una metodología, ¿no? Que pueda ser aplicada en los diferentes sistemas para analizar estas temáticas, ¿no? Entonces, miren, nos faltan 5 minutos para que termine la sesión. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, ¿no? Y nos vemos la próxima sesión, que es el día lunes, para ver estas cuestiones prácticas. Les agradezco mucho. Como comercial, ahorita la Escuela Judicial va a tener una sesión, ¿no? Donde va a participar el doctor Santiago Nieto para compartir su experiencia judicial en el Tribunal Electoral. Entonces, por ahí también, si tuvieran un poquito de tiempo, pues los invito a que puedan escuchar al doctor que tiene una trayectoria importante en materia electoral, ¿no? Pues muchísimas gracias, les agradezco su tiempo, tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima sesión. Gracias. Gracias.